Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Hola, un cordial saludo a todas las personas que siempre nos acompañan en este podcast de Pro Bogotá, en donde hablamos de los temas que nos interesan a los bogotanos, a todas las personas que vivimos aquí en la capital del país o en los municipios cercanos. Hoy vamos a hablar de la riqueza hídrica de Bogotá, de los ríos, esas quebradas, esos humedales, por qué son tan importantes, cómo los podemos cuidar y sobre todo de qué manera nos podemos relacionar con ellos. Ese es nuestro tema de hoy. Gracias por acompañarnos. Y para hablar de nuestro tema de hoy nos acompaña Martín Ancelini, él es el coordinador de proyectos de Pro Bogotá. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, qué bueno estar aquí otra vez. Martín, hablemos de esas riquezas de Bogotá. ¿Cómo podemos describir los ríos, los humedales, todo lo que hace parte de esa riqueza hídrica de nuestra ciudad? Bogotá está sobre las bases de un humedal. La sabana de Bogotá fue un lago, y cuando la ciudad se fundó se llegaba en barco a Bogotá desde Faca a través de unos humedales que en la época de lluvias se convertían en un lago y en la época seca eran territorios cultivables. La relación con el agua de la ciudad y de la sabana ha sido muy cercana, como la de todas las ciudades, y asimismo tormentosa. Le hemos dado muy duro a nuestra estructura hídrica, se han secado los humedales y hoy en día la estructura, sobre todo dentro de lo que es, digamos, el distrito capital, ecológica, es una estructura muy frágil, bien cuidada, digámoslo así. Hoy en día está relativamente bien protegida, mapeada y definida. Sin embargo, como decía, es muy frágil y hay que pensar muy bien cuál es la relación que queremos establecer con ella. ¿Cuáles son esos ríos que uno diría son los ríos más importantes de donde se toma el agua, esos ríos que van y que llegan hasta el río Bogotá y que tenemos, digamos que empeñarnos en su conservación y en su cuidado? Pues primero, desde el punto de vista simbólico, Bogotá, al igual que prácticamente todas las ciudades del mundo, es una ciudad que se fundó cercana al agua, ¿no? Las ciudades, la relación de las fuentes hídricas, lagos, ríos, nacederos y el mar es intrínseca a la creación de las ciudades, ¿no? Bogotá se fundó entre el río San Agustín y el río San Francisco. La Plaza Bolívar es equidistante entre los dos ríos y de ahí se tomaba el agua y ahí mismo se desechaba, y esa es desafortunadamente la misma relación que seguimos teniendo con nuestra estructura hídrica. El río San Francisco es la avenida Jiménez hoy en día y por eso la forma que tiene la Jiménez, y así eso sucede con muchas ciudades en el mundo. Algunas todavía conservan sus cuerpos de agua a la vista y otras lo han tapado, como hicimos con la Jiménez, o que de alguna manera volvió a la luz con el proyecto que se desarrolló en su momento en los primeros años de este siglo. Y luego está, digamos, la estructura que todavía prevalece en la ciudad, que en términos muy generales son, yo diría, se puede reducir, si bien hay decenas de quebradas que bajan de los cerros y entran a la ciudad, normalmente terminan entubadas, son 4 cuerpos. En el norte, el humedal Torca-Guaymaral, que todavía tiene una connotación de humedal, aunque ha sufrido mucho, y hay un proyecto esperando para que ese humedal sea recuperado y empiece a funcionar nuevamente. De ahí hacia el sur está el Juan Amarillo, el canal de Córdoba, que se convierte en el Juan Amarillo, que desemboca un poco al norte de la avenida 80. Luego el Fucha, que está al sur del aeropuerto, y más al sur el Tunjuelo, que son los 4 grandes afluentes de nuestro gran río, que es todavía desafortunadamente es un jardín trasero, un borde de la ciudad, pero en realidad lo que es un eje, una columna vertebral de nuestra sabana. Desde el punto de vista, llamémoslo así, territorial, desafortunadamente todavía no es una infraestructura, y también y sobre todo simbólico, ¿no? Es el eje de todo este territorio que termina de alguna manera en el Salto del Tequendama, que posiblemente es uno de los lugares más místicos que tiene Colombia.
y que desafortunadamente pues es lo que es hoy en día, ¿no? Hay mucho por hacer. Ahorita vamos a hablar específicamente del río Bogotá. ¿Qué se ha hecho con él? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos aprovecharlo mejor? Pero hablemos ahora de esa relación. ¿Cómo ha sido la relación de la ciudadanía, de los ciudadanos, de las comunidades con sus fuentes hídricas? Incluso porque esa relación ha estado también marcada por el pensamiento, por el modo de observar la estructura ecológica principal que han tenido las administraciones distritales. Hay básicamente tres maneras de aproximarse a la estructura ecológica principal. También a los cerros, pero hablemos del agua. La primera es no hacer nada y esperar que se desarrollen asentamientos informales, asentamientos orgánicos, que son básicamente personas buscando suelo para localizar sus viviendas, en algunos casos cercanos al agua, como es el caso de los cerros, y en otros casos cualquier suelo para poderse localizar en la ciudad. Y así se desarrollaron muchos de los asentamientos informales a lo largo del río Bogotá y de los ríos que mencionaba previamente. Eso, por supuesto, es indeseable desde el punto de vista del hábitat y también desde el punto de vista ambiental, porque hay vertimientos informales que no limpian el agua antes de botarla, que tampoco se canalizan dentro de las redes de aguas servidas. Y también desde el punto de vista del riesgo. Normalmente estos canales en épocas de torrentes, en épocas de lluvias fuertes, cada vez menos, pero todavía sucede que se llevan las viviendas, la quebrada Limas, la quebrada La Chiguaza, hay diferentes asentamientos. El mismo río Bogotá, en algunos sectores de Suba y Bosa, han generado inundaciones que han damnificado a muchas personas con aguas servidas. Entonces es bastante dramático, digamos, esta relación. Cada vez más se ha ido mitigando, sin embargo todavía persiste. La segunda, que es la que desafortunadamente esta administración ha tomado la decisión de asumir y que otras administraciones, como la administración de nuestro actual presidente electo, fue la de la reja. Cerremos la estructura ecológica principal. ¿Qué es lo bueno de esto? Que se protege. Es decir, vamos a asumir que todos los ciudadanos son unos vándalos y vamos a acercar esta estructura ecológica principal para que nadie entre. ¿Qué pasa con esto? En primer lugar, y como decía, lo más importante es que se protege y eso es bueno, eso es un conveniente. Pero pasa otra cosa y es que eso le impide a la ciudad, a la ciudadanía y a la ciudad, también al gobierno distrital, apropiarse de esa estructura ecológica. Apropiarse en términos de, primero que todo, entenderla, no toda es igual, hay relictos tremendamente vulnerables y delicados que hay que proteger y que hay que impedir, digamos, el acceso negativo, porque hay que también permitir el acceso recreativo, contemplativo, de pajareros y biólogos y niños que puedan ir a entender de qué se trata eso. Y también hay espacios que podrían recibir algún tipo de recreación pasiva, de una persona que quiere ir a hacer un piquete, e inclusive en algunas partes, sobre todo aquellas que están por fuera de las rondas y de las zampas, zonas de protección y manejo, que pueden convertirse en espacios públicos efectivos. Hay una relación muy cercana bueno, esa es la tercera relación, sí, que es la relación de aproximarse a la estructura ecológica. Vamos a hablar de cada una de esas relaciones mirando, digamos, en la experiencia que ha pasado. Ya usted lo ha dicho, Martín, a esa primera relación es encerremos esto y que nadie entre. Dice, lo positivo es que se puede cuidar, pero lo negativo es que no hay apropiación, no hay conocimiento, pero además cuando esto se hizo, también se convirtieron esos espacios en lugares donde la gente tiraba basura por encima de la reja porque no sabía ni siquiera qué había allá adentro. Y esos son, todavía, ¿no? Además del tema de que las personas no tienen dentro de su imaginario, tenemos dentro de su imaginario en los barrios de la ciudad que ahí atrás de esa reja hay un paraíso, hay un lugar bellísimo del cual hay que aprender, al que hay que cuidar y al cual hay que, entre comillas, usar, ¿no? Al cual hay que acercarse. También se lo convierten en lugares de miedo, ¿no? Porque pues sí, hay uno que va a romper la reja y se empieza a volver lugares de expendio, ahí sigue habiendo ocupaciones informales, menos permanentes porque a raíz de la reja hay más control, y también sobre todo impiden el uso, ¿no? Es bastante fuerte ver que en algunos lugares, por ejemplo la zampa del río Bogotá, que en realidad hoy en día no es un relicto ecosistémico, en algunos lugares. ¿Qué quiere decir un relicto ecosistémico? Básicamente un lugar con altos valores ambientales. Muchas especies de aves, inclusive aves migratorias que llegan a esos espacios, fauna, humedales, captación de agua, filtración de agua, también tienen funciones
digamos, de resiliencia climática en el momento de una inundación. Estos espejos de agua captan el agua y evitan la saturación de las redes de aguas de la ciudad, del sistema hídrico de la ciudad. Entonces tiene una función ambiental valiosísima, biológica, ecosistémica, etc. Hay lugares, sin embargo, que hoy en día son básicamente potreros de quicuyo, que es un pasto importado de las planicies africanas, que hay que, en primer lugar, personalmente considero que hay que habilitar como espacio público efectivo, ya vamos para allá. Como zonas verdes en donde no como hay. zonas verdes, zonas deportivas, zonas de recreación pasiva, zonas contemplativas, para que las personas, hay barrios de Bogotá como el Suba Rincón o Patio Bonito y muchos otros, ¿no? Que los barrios en Usme, por ejemplo, donde se va a desarrollar un proyecto que hoy en día se llama Reverdecer del Sur, que en otro momento se llamó Lagos del Tunjuelo, que estructuró la administración pasada, que sigue siendo una idea de la administración, que digamos que no ha tenido desarrollo, pero ha de desarrollarse. Son relictos ecosistémicos, o son espacios adyacentes a esta estructura hídrica, que tienen barrios donde hay 400, 500 habitantes por hectárea con menos de 1 metro cuadrado de espacio público por habitante, ¿no? Entonces hay un tema social ahí que hay que poner sobre la mesa. Esta estructura ecológica principal es una estructura ecológica principal urbana. No estamos en los bosques del Chiribiquete, ni siquiera estamos en los cerros orientales, estamos en lugares que son, o en todos los cerros orientales, porque hay partes de los cerros, sobre todo la parte baja, la franja de adecuación, que son muy cercanos a la vida de las personas, y también hay un deber con las personas que no tienen acceso al espacio público, a espacios de desenvolvimiento, de relajación, de deporte, de senderismo, de contemplación de esa misma estructura ecológica principal, que quieren poder acceder a ella, y nosotros como ciudad tenemos que permitirles a las personas que vivimos cerca de esta estructura ecológica disfrutarla, ¿no? Y esto también permite, perdóname, no solamente el tema social, sino también el tema ambiental. Cuando tú vas y revisas esas zampas y esas rondas de los ríos, hay algunos lugares que tienen unos valores ambientales hoy en día muy importantes, pero otros que no. Y eso hay que construirlo. Esos bosques, esos humedales, hay que hacerlos. Existen las herramientas del urbanismo, el paisajismo, la biología, la ecología, que permiten diseñar y construir esos espacios. ¿Cómo se genera esa relación? Porque esto ya es pasar de lo que estábamos hablando, de esa restricción en donde esto se cierra, para pasar a miremos cómo podemos aprovecharlo, cómo la gente puede disfrutar de esto, pero además disfrutar cuidándolo. ¿Cómo se puede generar esa mejor relación entre lo que necesitan los ciudadanos, porque requieren disfrutar de unas zonas verdes, de unas zonas que les permita todo lo que usted acaba de mencionar, el esparcimiento, pero también cuidar esas zonas, que a veces ahí es donde se ve que no hay como una coordinación exacta entre esos dos propósitos? Lo primero es despolitizar el discurso ambientalista, ¿no? Porque se destecnificó el discurso ambientalista. No importa realmente los servicios, llamémoslo así, o los valores que están prestando esas zonas demarcadas como zonas de valor ambiental. Entonces hay que hacer un análisis y mirar realmente qué está pasando con eso que está en este momento señalizado como estructura ecológica, y mirar dónde se pueden hacer cosas, cómo realmente coger la reserva Van der Hamen y realmente lograr que cumpla las funciones ecosistémicas que esperamos que cumpla, y que no solamente sean lo que sabemos que es hoy en día. Y lo mismo con la zampa del río Bogotá, es decir, hay que realmente llevar la ciencia a través de las universidades, del Instituto Humboldt, que han trabajado en eso, que lo conocen, y que de alguna manera alcen la voz y digan cuál es realmente la función de esa estructura ecológica principal desde el punto de vista ambiental, ¿no? No hay que asumir per se esos valores. Y en segundo lugar, la arquitectura, el paisajismo, el urbanismo, la construcción, que tienen las herramientas. Tal vez el paisajismo, aquí en Colombia, si bien hay unas paisajistas, porque son sobre todo mujeres tremendamente militantes, activas e influyentes, son pocas personas trabajando muy duro para digamos, hablar de paisajismo alrededor de esa estructura ecológica. Pero tenemos que en Colombia darle espacio a esto y atrevernos a
a coger esos espacios de suelo, que además son unos suelos valiosísimos. Ya mencionaba que son, en algunos lugares tienen potencial inmobiliario, que esto no necesariamente es totalmente contradictorio con la habilitación de espacio público, y en cualquier caso todos tienen potenciales de convertirse en espacio público. Espacio público, digámoslo así, protegido de preservación, y espacio público que también puede permitir el acceso a las personas. Entonces hay que coger estos suelos y diseñarlos, hay que hacer proyectos y mirar dónde hay que sembrar, dónde hay que excavar para devolver los cuerpos de agua que en algún momento fueron invadidos, como sucedió con el Juan Amarillo. El Juan Amarillo, que vemos hoy en día, una muy buena parte del humedal Juan Amarillo, era un barrio que se convirtió en humedal, y eso está sucediendo con otros humedales, ¿no? Y eso puede seguir sucediendo con las cárcavas del Tunjuelo en el Reverdecer del Sur, con la zampa del río Bogotá, y eso hay que hacerlo, hay que diseñarlo y zonificar muy bien cuáles son las zonas que nosotros queremos por sus condiciones topográficas, geomorfológicas, naturales en general, convertir en zonas de redicto, digámoslo así, de bosque y humedal, y cuáles son las zonas que queremos permitir y en qué medida el acceso de la ciudadanía. Frente a todo esto, Martín, pues hay un papel que deben cumplir los ciudadanos de manera independiente, que debe conocer cuáles son esas riquezas, esas posibilidades para poder aprovechar, pero también que deben tener un compromiso con el cuidado. Y cuando hablamos de esto, también hablamos de una cultura, de generar una cultura de poder disfrutar y de saber que también como ciudadanos tenemos un derecho de disfrutar de esas zonas verdes y de disfrutar de esos paisajes. ¿Cómo se puede actuar aquí desde el punto de vista de la educación? Perdón ser reiterativo, pero lo primero que hay que hacer es abrirla. Hay que mostrarla, ¿no? Como un niño de un colegio va a sensibilizarse con la tingua o con el curí o con el agua misma si nunca la ha visto, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es, por supuesto, ir a los libros y cultura ciudadana, pero también es mostrarla y no mostrársela a 20 personas que van en un tour, ¿no? Sino a grupos, llamémoslo así, masivos de muchachos, de niños, de universitarios, de adultos mayores, de asociaciones comunitarias en los barrios y en general a la ciudadanía para que puedan verla. Yo creo que eso es lo primero. Y a partir de ahí hay una serie de controles, ¿no? Un ejercicio de control, de que haya funcionarios de las instituciones del distrito, del acueducto, de la Secretaría de Ambiente, del IDRD, que estén pendientes, ¿no? Que estén cuidando, que estén sensibilizando. Por supuesto, esto hay que acompañarlo con campañas, digamos, de comunicación, ¿no? Redes sociales, canales, etcétera, para que las personas cada vez más vayan entendiendo. Bueno, pues ese es un proceso que se tendrá que dar, esperemos que sea así. Pasemos a hablar ahora del río Bogotá. ¿Qué ha pasado con el río Bogotá? Porque es, digamos, la columna vertebral de la ciudad, como usted lo decía ahora, Martín, pero vemos que desafortunadamente todos los proyectos de limpieza, de renovación del río, pues no han sido exitosos. Esto da para hablar en otro espacio completo, hagámoslo. Pero lo que pasa con el río Bogotá es, pues primero, que no hay apropiación. Siempre ha sido la cloaca, siempre ha sido el jardín trasero. Y muchos ríos urbanos que históricamente fueron contaminados, como por ejemplo el Támesis o el Sena, o prácticamente todos los ríos urbanos, ¿no? El Hudson, eran ríos contaminados. Y a medida en que fueron quedando dentro de la ciudad fue entendiendo que no tenía presentación que eso sucediera pues dentro de su estructura y con su río, y lo fueron limpiando, y hoy en día son ríos que se han ido limpiando. Todavía, desafortunadamente, seguimos entendiendo el río Bogotá como el borde, y de hecho es el borde del distrito capital, ¿no? Y hay que empezar a entender el río como el eje, como decía ahorita, el eje de la sabana de Bogotá, que en realidad, de facto, y en el futuro sobre todo, va a ser Bogotá. Hay que entender que ya la ciudad no es hasta el río, la ciudad es mucho más allá, y hay que asumir, por un lado, la responsabilidad y por otro lado, la oportunidad de entender el río como llamémoslo así, un eje de conectividad ambiental y también social, y por qué no pensar en temas de turismo y transporte en el río. Eso se puede dar, por supuesto, si hay una decisión de frente de asumamos el desarrollo de un proyecto a lo largo del río Bogotá, y un proyecto no es hacer unos pocos senderos en algunos lugares donde hoy en día se puede, sino realmente hacer un proyecto masivo de gran escala. Pero además también tiene que ver con la manera como esos proyectos importantes de limpieza del agua se pueden desarrollar. Claro, ya vamos para el tema, digamos, del saneamiento.
Pero antes de eso, quiero como poner sobre la mesa, también lo podemos hablar en otro momento, la posibilidad de que en algunas zonas adyacentes al río o cercanas al río, tal vez no adyacentes, pero sí cercanas, se puedan hacer desarrollos inmobiliarios con modelos de reparto de cargas y beneficios para que esos desarrollos inmobiliarios paguen por el proyecto de hacer un gran parque regional metropolitano a lo largo del río, como está sucediendo con Lagos de Torca, que va a recuperar parte de los cerros, va a recuperar las quebradas y va a recuperar el humedal Torca-Guaymaral a través del pago que los desarrollos inmobiliarios están haciendo, y eso no le cuesta a la ciudad nada. Entonces hay que poner sobre la mesa ese tema que, digamos, nuevamente da para una larga conversación. Por supuesto, todo esto tiene que ir atado a la limpieza del río. Hoy en día, y desde hace un par de años, la Petar Salitre, que va a limpiar el agua desde la 26 hacia el norte, es decir, una muy buena parte de las aguas servidas de Bogotá está lista para empezar a funcionar, ¿no? Y yo creo que hay que preguntarle a la CAR qué es lo que está pasando, preguntarle al acueducto de la ciudad qué es lo que está pasando. Ya hay diferentes voces, entre esas la ministra electa de Ambiente, preguntando qué es lo que está pasando con la Petar Salitre, ¿no? Hay que poner esa Petar a funcionar. Está lista desde finales de la administración pasada y ahí hay una deuda ambiental que la ciudad tiene con el río. Esto, por supuesto, es una deuda que Bogotá tiene con el país entero, porque estamos contaminando de ahí para abajo el Magdalena y hasta Barranquilla, el país, ¿no? Entonces, pensemos en la limpieza del río para Bogotá y también para el país entero. Esto limpiará el río en el tramo hasta el Fucha, por ahora, ¿no? Es decir, el río llegaría relativamente limpio hasta el Fucha, que es donde nuevamente vuelve y se contamina. Hoy en día existen unos interceptores que son unos tubos enterrados, que nunca terminaron de hacerse, faltó el último tramo porque se perdió la plata en la administración de Samuel Moreno, se sacó la tuneladora y ahora hay que desarrollar la planta elevadora, que es básicamente una bomba que lleva el agua arriba, y la Petar Canoas. Esa Petar desde hace ya varios años también tiene cierre financiero. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? La Petar Canoas, que es sería una de las plantas de tratamiento más grandes de América Latina, que limpiaría el resto del agua del río Bogotá. Cuando estas dos plantas estén funcionando, una de las dos ya está lista, la otra ya tiene cierre financiero, hay que hacer un llamado a las autoridades para que agilicen este proceso. Hay que poner a funcionar esas plantas. Yo diría que si hay realmente voluntad política y las cosas se mueven, de aquí a 5 años podríamos tener un río Bogotá empezando a limpiarse, porque hay que empezar a limpiar el agua y luego esos sedimentos se tendrán que ir yendo hasta que tengamos un río limpio, relativamente limpio, como hoy en día es el Sena o el Támesis que estaba mencionando antes. Puede ser un poco más, pero depende definitivamente de una voluntad y de una gestión eficiente por parte de las autoridades, de la CAR, de la administración y también de la gobernación. Pues Martín, muchísimas gracias por esta conversación, pero sobre todo por ilustrarnos de cuáles son esas riquezas, de cómo las podemos disfrutar, pero además cuáles son los compromisos que tenemos que tener para cuidar el agua, para cuidar nuestros ríos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Muchísimas gracias. Recuerden a todos ustedes, a la gente que nos escucha, que nos siguen, que estamos siempre a través de Spotify, de Deezer, Google y Apple Podcast. Así que hasta la próxima y gracias por estar con nosotros, porque Pro Bogotá te habla de cerca. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá.